Soy Aitor Ibáñez de Garachana y soy miembro de la asociación Marcho Eiru, el 3 de marzo, y lo que contamos es un poquito lo sucedido pues hace 50 años. Justamente coincide con las movilizaciones obreras que también tuvisteis aquí en este pueblo, en Legazpi. Yo vivo aquí de hace muchos años, pero yo soy de Vitoria, del mismo barrio. Entonces, las posiciones de la huelga de la matanza, y lo que contamos un poquito es pues un poco lo sucedido. Para nosotros, para lo que somos los familiares, es importante el por qué fueron qué fue lo que sucedió, por qué llegó a esta situación, por qué hubo esa matanza de 5 trabajadores y 2 más en las protestas de solidaridad y de apoyo, total 7. Entonces, ¿por qué se llegó a esa situación? El mismo día de la matanza y el recuerdo posterior. A las autoridades, la administración solamente se basan en el día de la matanza. Hoy en día se dan de codazos para colocar unas flores, precisamente en el monolito que no hemos podido traer en esta ocasión, que está colocado donde pone justicia con sangre de la muerte de Ocio, del primero que cayó. Está colocado el monolito. Entonces, bueno, ahí se dan de codazos. Hola, pase, señor. Vale, pues estábamos empezando con esto. Entonces, bueno, es un poquito ese relato de lo que es nosotros el 3 de marzo, que es lo que sucedió en Vitoria hace 50 años. Estamos al final del franquismo. Una situación con muchísima violencia, mucha agresividad. El Estado actuaba como siempre ha actuado, como siempre lo ha hecho. El franquismo mataba porque el régimen era militar y el régimen siempre actuaba de esa forma. Actuaba así en todo el Estado, y tenemos que en los últimos años que estaba la gente a falta de una libertad y está en las narices, sobre todo el mundo laboral. El mundo laboral el mundo obrero fue el que más se movilizaba. Entonces tenemos ejemplos como el de Granada, el del Ferrol, Barcelona, Madrid, una ciudad que estaba muy en la pelea, muy activa, y sobre todo Euskal Herria por su componente especial, pues, de soberanía, del euskera, de una serie de circunstancias. Pues la violencia era multiplicada pues, por 8, o sea, era tremendo, pero no podemos olvidar que también hubo en el Estado. Estamos con los últimos fusilados, estamos con mucha represión, mucha violencia. Y pasamos al final del franquismo sin Franco. Pues no cambió nada. La represión continuaba y continuaba también en todo el Estado. Como os he comentado, cualquier excusa era fácil, cualquier excusa era para matar a alguien. Pues desde alguien que era sospechoso cuando venía de fiesta en el coche, cualquier control, en fin. O si era cualquier militante, bien de cualquier organización clandestina de izquierdas o obrera, o lo que sea. Era cualquier ocasión, incluso cualquier día que salías de fiesta. La represión estaba al día, no había cambiado para nada. El franquismo sin Franco seguía igual. La misma estructura la tenían, todo su aparato no había cambiado para nada, judicial, educación, todo, la política, todo esto. Entonces, bueno, pues estamos en una situación en la que el mundo obrero, los currelas eran los más activos, los que, bueno, les puedo decir que estábamos ya todos hasta las narices. Esta falta de libertades, esa falta de todo, pues era los que más estaban moviéndose, porque estábamos pues, muy cabreados, la gente estaba muy cabreada. Llegamos a Gasteiz. ¿Cómo era Gasteiz? Tenemos unos precedentes. Pues bueno, también pues tengo que decir, pues Gasteiz no es más distinto ni a lo que tenemos en estas localidades, en esta comarca, Orretxu, Zumaga, Legazpi, es decir, unas poblaciones industrializadas, unas poblaciones con una población nativa y una población inmigrante muy importante. En el caso de Gasteiz, pues yo muchas veces lo puedo comparar incluso
pues casi como Zumaga, en la que barrios superaron la población inmigrante a la población nativa. No sería esto ningún problema, la cuestión es la siguiente: la población nativa de Gasteiz en su mayoría era conservadora, no se implicaba en política, dejaba que la administración haría lo que tendría que hacer, no se implicaba para nada, era una población, sí, era más conservadora. Y la población inmigrante pues venía del mundo rural. Entonces, ¿qué pasa? Pues que aspiraciones laborales pues no había, ni por un lado ni por otro lado. Sin embargo, empezaron a venir una serie de empresas que vinieron de Vizcaya y de Guipúzcoa, sobre todo de Guipúzcoa, a instalarse en Gasteiz, Vitoria, y ahí sí que había gente que se movía, había trabajadores que se movían a nivel clandestino, currelas, y sobre todo el movimiento de curas obreros y unos tantos jesuitas. Esa rebeldía que llevaban, que tener en cuenta que la religión, la iglesia en aquel momento, en aquellos años, era algo importante en las familias. Entonces, pero por suerte estuvieron muchos del lado de los más humildes, de la gente currela, de las familias currelas. Entonces, esta es la gente que empezó a crear pues, esa situación de movilización, de ya no quedarse con el cabreo en casa, de que esto está mal, de que ha habido otro accidente, de que estamos metiendo muchas horas, toda la situación que se estaba padeciendo, falta de tiempo, falta de todo, los salarios no llegábamos en el fin de mes, trabajaba sobre el hombre, la mujer pues trabajaba, muchas veces ni con seguro, trabajaba para aportar a la familia y para mantener a la familia, familias numerosas en muchas ocasiones, o sea, no menos de 3, 4, 5, hasta 6 hijos, o sea, era así. Entonces, bueno, un precedente, pues tenemos en el año 72, con la huelga Michelin, que fue algo que sobresalió un poco en Gasteiz, un Gasteiz cómoda, un Gasteiz que no se movía nada, no parecía nada. Había movimientos nacionalistas en ese sentido, sí, pero eran muy tímidos. Pero la cuestión es que esta huelga, al ser una fábrica grande y paralizarse, y lo primero que hizo, pues lo que hacía el régimen, cerrar la fábrica y despedir pues, a un montón de personas. Bueno, no es que para mí personalmente Michelin fue un ejemplo, pero bueno, sí que provocó solidaridad de otras empresas, que es algo que no había sucedido en un Vitoria, en Gasteiz, que era sumisa en ese sentido. Pero bueno, entraron, pues lo que pedían eran 3.000 pesetas, 20 euros, 48 o 44 horas de reducción de la semana, no consiguieron nada, entraron. Se puede asimilar lo mismo que sucedió en el 69-70 con Obergozo, pero bueno, es un precedente. Personalmente para mí no lo es, por otros motivos. Es una empresa que está también en la zona del norte de Gasteiz, no es un ejemplo, porque bueno, pero bueno, yo me situaría más a otro ejemplo como Esmaltaciones San Ignacio, que son los que recordaréis, vosotros sabréis que son cazuelas y sartenes, porque esos sí que crearon un movimiento asambleario obrero y obligaron después de un mes a que cerraran hasta otras empresas en seguridad, BH, Cegas, todas estas que de bicicletas, cerraron durante una semana un montón de empresas de solidaridad hacia ellos, obligaron a firmar un convenio majo, y eso que los líderes acabaron en la cárcel, en el hotel del canciller Ayala, el que está enfrente del Parlamento Vasco. O sea, fue una movilización, en mi opinión, pero bueno, pasó más a ser percibido porque era menos número de trabajadores. Bueno, no sé, no es Michelin. Bueno, otros compañeros de la asociación, otros familiares, pues hablarán de que sí. Entonces, llegamos al movimiento el año 76. La gente está hasta las narices, es en todo el Estado. Madrid es una de las ciudades que más se moviliza en este sentido. Y aquí está, pues casi todo el Estado está. En el año 76 está casi todo el Estado. Pero creo que no había desde Burgos, Valladolid, Vigo,
Zaragoza no hay una localidad que no haya tenido una huelga larga, larga. Entonces, bueno, pues estamos aquí en Gasteiz, en el que el conflicto empieza el 9 de enero. Empieza en enero y es la diferencia, y es lo que nosotros solemos remarcar. ¿Por qué acabó con muertos nuestra asamblea y por qué no acabaron otros con muertos? Porque también hay que tener una cosa clara. Nos tocó a nosotros, pero os podía haber tocado también a vosotros en Urrechu o en Legazpi, que estaban en ese momento en conflicto, o en otras localidades de Guipúzcoa. Podía haber tocado porque las manifestaciones y movilizaciones eran muy violentas y acababan a tiros. Pero bueno, nos toca a nosotros, y hay una diferencia de estas asambleas, bueno, que empezaron con una coordinadora, unieron a otras empresas y llegaron a crear una plataforma conjunta, un aumento salarial, una reducción de jornada, mes de vacaciones, media hora bocadillo, mejoras sociales, jubilación, en fin. Todo esto luego se transmitió 2 años más tarde, en el 78, la primera convenio provincial de metal. Y bueno, se puede decir que si hoy vivimos como vivimos es por aquellas peleas entre 76 y 78. No solamente en Gasteiz, aquí en Euskal Herria, en Guipúzcoa, aquí vosotros. ¿Por qué en Madrid no conseguían? No, pues porque en Gasteiz con 4 golpes, o sea, en Madrid con 4 golpes, aquello acababa, firmaban cualquier cosilla y ya está. Aquí igual la tenacidad o la forma de llevar la situación pues ha conseguido que consiguiéramos los objetivos, aunque nos costara mucho. Y de lo cual igual tenemos un nivel, pues unos sueldos mejores, una reducción de jornadas mejores, más tiempo, unas situaciones sociales en las empresas. Bueno, claro, del metal se pasó luego a todos los demás gremios, desde la madera, la construcción, la administración, todo, o sea, no se quedó ahí parado. Entonces, bueno, la cuestión es que en las asambleas de Gasteiz empezaron a haber asambleas de mujeres, empezaron a haber asambleas de barrios, empezaron a haber empresas que no estaban en huelga, se empezaba todo a coordinar y eso era lo peligroso, eso es lo que no podía permitir el Estado. Ahí ya no se hablaba solamente de la situación laboral, también se hablaba, pero se empezaba a hablar desde la contaminación que se estaba produciendo. Las mujeres empezaban a tratar temas de ellas, empezaban a cuestiones como decir, no es normal que en una mañana tenga que atender un pediatra 50 criaturas, no es normal que tengamos que andar sin llegar a fin de mes, los colegios saturados, 40 críos en cada clase. Todo ese tipo de cosas se empezaban a tratar y a mover. Y eso era algo que ellos no podían permitir. Entonces, que se empezó esto. Incluso, pues empezaron a decir, ¿por qué no empezar a montar guarderías en euskera? O sea, el componente vasco estaba también. No es que sería el nacionalismo, no es que estaba para ahí, pero sí que se empezaba a demandar. Y es ese tipo de cuestiones que diferenciaba con otras asambleas. Las asambleas de las demás empresas, las trataban las empresas, sí que trataban cuestiones sociales. Para empezar, se enfrentaban al sindicato vertical, que eso es una cuestión que ya era de entradas en política. Cuando había despedidos se pedía la amnistía de ellos y que volvieran al trabajo. Y eso estaban entrando ya en movidas de política. Pero era muy a nivel más de fábrica, o se coordinaban varias empresas que estaban en huelga. Hay mucha represión, la represión continúa, intentan deshacerse de los líderes, cada asamblea de empresa vota a sus representantes, hay gente que está sindicada o es política, pero
No están para nada. Aquí los sindicatos no existen, no están presentes. Así como, por eso a mí Michelin no me gusta, porque estaba dirigida por unos sindicatos, dos en rivalidad, y sobre todo la voz cantante le llevó una, y así fue como fue. Pero en este caso no hay, los sindicatos no están presentes. Sí que es verdad que hay líderes, pero si en tu fábrica te han votado, tú estás representando a la fábrica, no a tu sindicato, aunque estés metido en algún lado. Entonces, bueno, la primera huelga general es un éxito porque se pide la liberación, los detenidos son bien calentados, son torturados y algunos acaban en la cárcel y acusados de sedición. Entonces, bueno, pues están ahí hasta la amnistía. Son los segundos de a bordo, por así decirlo, los segundones, los que tienen que hacerse cargo de esas asambleas, votados en sus respectivos talleres. Y bueno, más adelante esto hay que avanzar. Se convoca la segunda huelga general en poco tiempo y es por la negociación. Pues hay que empezar ya a tratar las cosas y a negociar. La gente ya sabe lo que pide. En estas asambleas ya sabemos lo que están pidiendo y lo que se está transmitiendo. Es un fracaso, y es un fracaso pues porque la gente entiende, incluso en mi casa mi padre, que era de un taller pequeño del metal en aquel momento, decía, se entendía que entendieron que eran los que estaban en huelga. Entonces no tuvo ese apoyo. Sin embargo, fue lo que empezó a movilizarse, a dar a entender pues, que eso implicaba a toda la ciudad, que implicaba todo el contenido social, a todo el estrato social, estudiantes, mujeres, curas, profesores, administración, todos, y se convoca la huelga del 3 de marzo. Entonces, la huelga del 3 de marzo, pues ya con fuerza, y el objetivo era negociar de poder a poder. El sindicato vertical y sus estructuras franquistas quedan aparte y somos nosotros, la asamblea, los representantes de la asamblea, los que tratamos. Tenemos un montón de apoyo fuera, las mujeres es importante, es emocionar la pelea de las mujeres, porque gracias a ellas la lucha aguantó. Si ellas no llevan comida a casa, si ellas no tratan el dinero y lo administran para llegar a fin de mes, esta huelga hubiera acabado mal. No hubiera llegado como no hubiera llegado. Entonces las mujeres fueron muy valientes, y es de emocionar. Llega el momento llega el día del 3 de marzo y estamos en la huelga general y ya es un éxito. Paraliza el 90% de la ciudad. Hay que tener en cuenta que no toda la ciudad estaba con ello, ¿eh? Es decir, la mitad de la ciudad estaba dividida con la otra mitad de la ciudad. ¿Por qué? Comulgaban con el régimen, comodidad, miedo, no me da igual, lo que sea. La mitad de la ciudad no estaba y la otra mitad sí estaba. Pero ese día, pues bueno, pues el 90% cerró. Michelin estuvo en huelga, la construcción estuvo en huelga, fue algo que hubo éxito. Michelin recibió mucho apoyo en el año 72 y se les acusaba de que ellos no estaban correspondiendo con los demás, pero ese día estuvieron. Ese día, bueno, pues apoyó mucho a la gente y ya desde las columnas y las asambleas de la mañana pues ya fueron reprimidas. Todos, ya hubo incluso disparos, heridos de bala, incluso gente que estaba en sus casas recibió disparos, tal. Y se convocaba en las asambleas, lógicamente en las parroquias. Las asambleas se tenían que hacer en las parroquias. Las empresas estaban cerradas y cuando estaban las empresas cerradas y todos despedidos, pues no caía más remedio que hacerlo en las iglesias, no en todas las iglesias, solamente de los curas que eran del movimiento obrero, otros curas pues no, pero bueno, los que sí que estaban abrían las parroquias, se hacían las asambleas y aprovechaban pues el concordato que había entre la Santa Sede y España, pues para que no podían entrar,
no podían entrar y ya está. Llega la tarde y se convoca la asamblea en Zaramaga, en mi barrio, y se convoca en la parroquia de San Francisco de Asís. ¿Por qué? Bueno, pues son varias pequeñas explicaciones. Primero, la mayor parte de las empresas en lucha se encuentran en la zona norte, es decir, en Zaramaga, y San Francisco es de las iglesias que hay ahí, esa es la más grande, es la que más puede albergar a toda esa gente. Zaramaga, pues os voy a comentar, pues Zaramaga es un barrio que en habitantes es más grande que Orocho, Zumar y Legazpi juntos, eso sí, amontonados. 3 parroquias, 5 colegios, luego sí, no había, por ejemplo, donde meter un centro de jubilados, no había. O sea, por ejemplo, había esas carencias, ¿no?, que se denunciaban, pero bueno, para que os hagáis un poquito, bueno, pues San Francisco se eligió y llega la matanza. Entonces, bueno, pues la matanza llegó a las 7 de la tarde, rodean la parroquia y es llamativo pues la conversación que tienen pues la policía armada, los temidos grises, pues diciendo que hay que entrar, aunque no tengamos el permiso, tenemos que entrar y hay que desalojarlo y esto hay que acabar y esto tenemos que eliminar, esto no puede continuar para adelante y demás. Y bueno, pues ahí pues se da esa situación, pues desalojan, botes de humo dentro, la gente se asfixia, la gente fuera, el que sale lo apalea, no quieren salir, si entra, la gente ve la situación y ya está. Mi padre, por ejemplo, fue herido estando en la calle. Su taller no estaba en conflicto, ese día estaba en huelga. Pero pues le pilló en la calle. Iba con un amigo, pues salían de casa y fueron para allí. Yo estaba en otra parroquia porque yo estaba me preparaba para la comunión. Entonces era miércoles de ceniza y estábamos en la parroquia de Belén. Y cuando me dijeron que todos para casa. Yo no recuerdo que ese día, por ejemplo, pues porque me dicen que era huelga general y estamos todos en casa. Sí que recuerdo que no fui al colegio en 2 semanas. Eso sí que lo recuerdo, porque fue pelea día tras día. Total que estábamos en la calle, ¿eh? En cuanto que veíamos a un G de los grises, 4 pedradas en la chavalería y salíamos corriendo, lógicamente. En cuanto sonaba la sirena, las madres, todos a casa. Y esos recuerdos sí que los tengo. Otros recuerdos que tengo de esos días, pues cuando venía la gente corriendo y abrían las puertas las mujeres, pues me cuesta un poquito, pero bueno, abrían las puertas para que se metieran la gente joven, los currelas y los estudiantes, se metieran para protegerlos, y ahí los teníamos. Y yo pues recuerdo ver hasta más de 20 personas en casa y mi abuela poniendo manzanilla y café, porque no había más en casa. Y pidiéndole a la vecina a ver si tenía algo de... Pues no tengo, porque también tengo aquí otros chicos aquí refugiados. Y esa evidencia fueron todos los días y todos los días lo veíamos. La gente... Es un recuerdo que tengo yo de niño. En aquel momento tenía 7 años. 7 para cumplir 8. Y bueno, pues los impactos de bala... Todavía ha habido momentos que igual una fachada, un edificio ha dicho, hemos hecho una obra, aquí en la fachada ya han aparecido balas. O sea, eso todavía hoy en día te lo están diciendo 50 años más tarde. Y bueno, el resultado fue, pues el que fue. 5 personas fallecidas, 2 más días posteriores, y bueno, hay alguna más y tal. Bueno, son familias que nos conocemos, los que hemos sido un poquito pues, heridos, líderes, gente detenida, encarcelada, y los familiares fallecidos, pues son familias que hemos estado durante 50 años pues, unidas y juntas. Por eso me emociono un poco porque los conozco a las familias. Pedro murió el primero
donde se puso justicia con su sangre, se conservan, hemos conservado esas baldosas. Francisco falleció también, los dos fueron a la vez. Romaldo era un joven que se movía mucho y era muy activo. Tenemos dudas si murió en el camino o si murió en el mismo hospital, pero bueno, los tres murieron el mismo día. Hubo confusión con los muertos, incluso se llegó a mencionar de un muerto, que es un herido, Ortiz de Zárate, una familia que lo conocemos. Decían que se estaba muerto, cuando el que estaba muerto era Barroso. Pues imaginaros, el padre buscando a Romaldo y estaba muerto, y Ortiz de Zárate estaba vivo. O sea, es ese tipo de cosas que suele pasar. José murió unos días más tarde, la fecha está convocada, fue el día 5, y bienvenido el 5 de abril. Esto es como consecuencias de la esta. Durante la huelga general, bueno, pues en Tarragona murió este chico, no se sabe si lo empujaron o cayó durante la persecución, y él no está reconocido. Es una lástima, pero es el único que no está reconocido. Y el de Basauri el día 8, en la jornada de huelga general en Euskal Herria. Estamos ahora en el funeral del día, el día 5. Yo no tengo, el padre estaba herido en casa, entonces no lo que sabemos es lo que vemos, que se paralizó la ciudad. Los que no habían parado el día anterior, el día 3, pararon el día 4, el día 5. A partir de ahí fue todo eso. Es importante porque Navas, que este era un líder sindical que lo cogieron unos días más tarde y luego pues estuvo preso, él dijo pues que estos muertos son nuestros, estos muertos son de Vitoria. Y eso ha sido un recuerdo que lo mantenemos, pues la gente trabajadora. Antes era un orgullo ser un correla. Podías ir hasta con tu buzo a protestar a la parte, a cualquier parte. Entonces, bueno, pues el día son funeral de los tres primeros que murieron. Hay unos responsables, cargos de autoridades, desde el rey, el presidente, Arias Navarro, Suárez, Martín Villa, Fraga, luego las autoridades más pues desde el obispo, que si autorizó o no autorizó, el alcalde, en fin, el jefe de la policía. Y esto pues es un poquito de vergüenza. Esto es del día 4, esto ya fue el del día 4, pero el día 5 pues se presentaron Martín Villa y Fraga, pues bueno, esto os daba una idea de que había sido, pues la culpa era nuestra, era de nosotros, de los trabajadores, y bueno, se presentó justamente pues al hospital, fueron abucheados, salieron empujones pues por celadores, administrativos, enfermeras, auxiliares, acabaron en la calle y justo están pues con José, que murió esa misma noche, pues entre el 5 y el 6. Esta mujer es pues bueno, esta suele contar que esta era enfermera, estaba haciendo prácticas y dice que se hizo mujer de la noche a la mañana, que se hizo mujer. Y su hija es la que hizo el libro de las mujeres, la huelga de Gasteiz. Suriñe Rodríguez, esta es la madre, que, bueno, decía que estuvo a punto de hacer una, pero no pudo hacerlo. ¿Qué iba a hacerlo? La impunidad del Estado pues es la que es, ley de punto final, sobreseimiento, y estamos con la amnistía. Estamos con la amnistía del 77, por lo cual salieron los presos, llegó la democracia y todo este tipo de cosas, pero también se quedó amnistiado pues todo el sistema jurídico de ellos, es decir, toda esta gente
del franquismo del 36 hasta ese, pues quedó anistiado. Y no hay forma de cambiarlo. Hemos tenido que ir incluso a Estrasburgo y a Argentina, desde la querella argentina. Entonces ese es el sobrevivimiento. Vale. ¿Y qué es lo que hemos estado haciendo nosotros, los familiares, los vecinos más bien los familiares? Pues aparte de estar un poquito juntos y mantener la memoria, el recuerdo, el luchar, el por qué se luchó, por qué estaban ahí, y mantener pues vivo, y es una cosa, lo que yo estoy haciendo. Mi objetivo es recordar que esto no se olvide y luchar por un poco de justicia, a ver si hay algo de justicia. Es un poco mi pelea personal, como familiar. Mi padre fue reconocido víctima cuando él falleció. Desde que se hizo todo el papeleo y se hizo todo, hasta que lo hicieron, en fin. La primera noche se hizo un altar improvisando con una cruz, con unas maderas, unas velas, unos zapatos y una boina de algún currela. Es lo primero que hizo. Y a partir de ahí pues se ha estado manteniendo. Este es del primer aniversario. Un líder de José Luis Bóveda. Por ejemplo, no pudo trabajar más. Tuvo un disparo en el pulmón, vivió de casualidad y no pudo. Pues bueno, su calidad de vida pues fue lo que fue. Este es el primer aniversario. El primer aniversario es, se hacía misa, era el típico misa de la parroquia, en la catedral, y posteriormente pues hacía mitin político y luego pues manifestación. Así empezó en la catedral y así acabó en la Virgen Blanca, a 500 metros. Primer aniversario, los dos primeros aniversarios fueron huelga general en la ciudad. Esta es una foto que aportó mi familia. Esta es mi amita, este soy yo, este es mi prima Maribel, y este es mi primo. Bueno, entonces, ese día me escapé de casa y me gané una buena, pero bueno, sí me desobedecí al padre, pero bueno, no le volví a desobedecer más, ¿eh? Y estos son de otros aniversarios. No, simplemente os cuento esto, pues yo escuché en casa pues que iban ahí, pues mi padre dijo, va, pues voy aquí con mi amigo, y como iban a ir los mayores de la casa, los primos, pues bueno, yo escuché y yo ya dijo claramente, no vayáis al centro, y eso que luego al follón acabó en el barrio, pero estando en el barrio te metes en casa. Cuando pues, me vio mi hijo a mi lado, y ahí a su lado estuve. En cuanto que empezó el follón, a casa corriendo, y bueno, no me dijo nada. Más que nada es otra cosa que tengo yo. Luego cuando me dijo el padre unos días más tarde, ¿a ti no te dije que estarías aquí? Ya vio el miedo que había pasado y no me dijo más. Mi madre dijo, has desobedecido a papá. Pues no he vuelto a hacerlo más. No se me ha ocurrido más. Y luego tuvimos, para salir de la situación marginal, la situación en la que estábamos, tuvimos que montar la asociación. Sí que andábamos un poquito, algunos por su cuenta, reclamando justicia, no conseguíamos nada, pero sobre todo era el hecho de que la culpa era nuestra. Incluso sindicatos y partidos políticos, sobre todo sindicatos, se desentendieron del movimiento asambleario. Decían que el movimiento obrero lo tenían que llevar los sindicatos y no las asambleas. Eso nos llevó todavía más a esa marginación. Sindicatos muy concretos, con peso y fuerza, sobre todo en la ciudad, en las que se desentendieron. Entonces, se sumaron a las declaraciones de los políticos del momento. Y bueno, pues pasamos a una situación marginal, una situación en la que nosotros terminamos creando la asociación de vecinos la asociación de víctimas del 3 de marzo y empezar a movernos un poquito. Pues estábamos 6 familiares,
no solo de heridos, también de detenidos, líderes que también estuvieron en la pelea, pero bueno, fundamentalmente estamos en torno a unas 150 familias. Y hemos hecho homenajes, pues por ejemplo a Luis Llans, que hizo la primera canción inspirado en los 3 primeros muertos. Estamos hermanados con el Derry norirlandés, una matanza que ellos también tuvieron en el año 72, y bueno, es un poquito ese tipo de cosillas que hacemos, y a partir de ahí hemos empezado a dedicar justicia. Hemos ido a Estrasburgo, hemos estado en Argentina, en el Parlamento, hemos llegado hasta donde hemos llegado. Hemos salido, se puede decir que hemos salido de esta situación en la que ahora hoy se dan de codazos para poner unas flores, y bueno, no sé cuántos recordatorios. Total que la iglesia nos están cayendo, se nos está cayendo. Entonces esto es significativo, el 30 aniversario, en el cual viene a decir que, salvo este año de 50 aniversario que hemos estado en la mitad de la ciudad de luto, siempre hemos tenido violencia, siempre hemos tenido con alguna cosa. Pero bueno, el año 2006 fue significativo porque encima fueron heridos gente del 76, uno acabó en la cárcel, fueron incluso a detener gente al hospital, tal y como actuaron los grises en el año 76, la Ertzaintza lo hizo en el 2006. En aquel momento era Rudo Ares, del PSOE, que decía que él se metía en, bueno, pues que bueno, fue más allá. Bueno, luego pues pasamos un poquito lo que es la música y es el cine. Entonces, en lo que es la música, pues se puede decir que el primero, que fue en el 76, Luis Llans, con sus Campanadas Amor, el primero en hacer una canción, fueron años, y se nota, estábamos en marginación, muy poca canción se hacía muy poquita canción. El rock radical vasco igual hacía algo, pero muy poco, y en cuanto que salimos de la marginación, bueno, todo Dios parece que se ha sumado hasta 50 y tantas canciones, bueno, es una barbaridad. Yo ni las conozco, bueno, yo la verdad es que me quedo con las de Betagarri y con la de los S.A., teniendo en cuenta que, primero, los de los S.A. soy heavy, los conozco, y encima 2 de ellos, sus padres estuvieron en las movilizaciones, sabían lo que contaban. Y luego lo que es un poco el cine. Entonces, como hemos comentado, esa misma noche y al día siguiente, día 4, ya vinieron a recoger unos chicos de Madrid, que ha comentado un señor, ya vinieron a recoger un poco testimonio de lo sucedido. Y ahí se ve en vivo pues cómo se cuenta pues qué fue lo que pasó esa tarde, los disparos, el desalojo, los disturbios, un poquito todo. Bueno, se ha hecho mucho documental y se ha hecho alguna película hace un par de años, que la trajimos además hace unos años aquí, una película que es interesante porque incluso en esa película, en la que nos volcamos los familiares y los vecinos de la ciudad, incluso decían necesito extras y van a ser gratis. Pues es que bueno, casi tenías que echarlos. Y tenéis que venir vestidos como en la época. Pues es que todo Dios se encontraba algo, hasta lo que sea. Desde una camisa a cuadros hasta una chapela. La gente se volcó y sabían que era gratis. Pero bueno, era por la causa, como solemos decir. Pero bueno, en fin. Y luego, bueno, pues publicaciones. Se han hecho muchas publicaciones, mucho libro, desde el primer momento, incluso con errores. Yo os digo que incluso errores de algún fallecido que no era y el que estaba fallecido no era. O sea, pero bueno, no de mala fe, pero se ha hecho publicaciones y luego ya unas publicaciones más elaboradas. Y bueno, pues esto, pues por ejemplo, la victoria de 3 de marzo en Gasteiz, el 25 aniversario, pues es interesante. La ciudad donde nunca pasa nada, es que era eso, una ciudad conservadora que no pasaba nada y también acabamos como acabamos.
Y luego, bueno, pues desde cómics hasta trabajos sindicales. Los sindicatos pues, han hecho cada uno sus valoraciones, sus reflexiones y lo suyo. Eso tenemos, en este sentido, pues sí, tenemos un poquito lo que son las publicaciones pues, de sindicatos y luego carteles de recuerdo. Entonces, bueno, lo que más se ve, pues se puede decir que es la Quiz SK, bueno, sencillamente porque han estado siempre desde el principio, otros se han ido sumando más tarde. Entonces es un poquito lo que se suele ver. Y han seguido manteniendo aniversarios de los sindicatos también, pues estamos con el 10º aniversario, este es de Quiz, SK, este sería de LAV, CAS, pero sí, un poquito, pues los aniversarios, un poquito, y es un poquito lo que se ve. Cosa importante, pues por ejemplo, algo que hemos comentado, pero por ejemplo, el movimiento obrero no acabó con esa huelga, no terminaron con ellos. Se pasaron a los grupos populares, a los grupos sociales. De ahí surgió pues, las primeras asociaciones de vecinos, los primeros movimientos de mujer. El movimiento de Ikastolas empezó en Gasteiz ahí, la fuerza, ya había alguna Ikastola, pero bueno, nosotros solemos decir que el euskera era clasista, el que tenía dinero y identidad nacional, pues mandaba la Ikastola, pero el que no, pues a fastidiarse. Pero el movimiento de Ikastola, de euskera, tuvo fuerza ahí, y teniendo en cuenta que mucha población era inmigrante, pero estaba ahí. Digo, las asociaciones, el feminismo, pues empezó ahí, las mujeres empezaron ahí. El movimiento de estudiantes, pues empezó un poco ahí. Todos los movimientos del movimiento, no sé, por ejemplo, empezando a hablar de la contaminación de las fábricas y terminó al final pues, en movimientos de medio ambiente, ecologistas diríamos hoy en día. Bueno, y luego llegaría la siguiente generación, los que éramos niños en aquel momento con 7, 6, 8, 9, 10 años, entre el 84 y el 86, hacia el 10º aniversario, nos empezamos a implicar nosotros. Empezamos ya a meternos a continuar con esas peleas, unos en el ámbito sindical, otros en el ámbito político, cultural, social. Bueno, mi caso fue la insumisión, mi pelea principal fue la insumisión, fue de los primeros insumisos, pero surgió un poco todo ese tipo de salió, es decir, es ese relevo. Hoy en día, bueno, pues está la siguiente generación, que sería lo de los nietos, por así decirlo. Ahí está mi hija y está un poquito. Mi función es, pues más que nada, el recuerdo y un poquito la justicia, pero sobre todo el recuerdo.